Es momento de viajar, es momento de conocer un territorio que está lleno de cascadas, que tiene ríos, que tiene bosques, que tiene lugares prístinos. Una naturaleza única y con diversas aventuras además para quien lo visite. Se trata de la región de Aysén, donde parte justamente la Patagonia Norte. Mega Noticias tuvo el privilegio de recorrer la zona que puede ser una alternativa distinta para las vacaciones de quienes busquen desconectarse por completo de las grandes ciudades. El informe es de Jesús Maturana y Fabián Sánchez. Postales únicas que confirman a la Patagonia como dueña de paisajes que hablan por sí solos, una invitación a sumergirse en una experiencia incomparable. Puerto Aysén es el punto de partida de un viaje al cual Mega Noticias tuvo el privilegio de realizar. Una infinidad de panoramas permiten conectarnos con la naturaleza. En medio de la ruta que une las ciudades de Coyhaique y Aysén se encuentra la cascada La Virgen, solo el comienzo de nuestro recorrido. La experiencia se puede realizar a caballo. En el sector del río Los Palos ofrecen una cabalgata que se puede disfrutar en familia. Lo más importante es tener confianza y montar un caballo es un ejercicio mucho de tener confianza en uno mismo. Los caballos son animales súper sensibles, perciben el susto, perciben la energía, entonces una cabalgata principalmente es ser capaz de conectarte contigo y ser capaz de controlar este bello animal que es muy noble. La riqueza de la zona es única. El sonido del caudal del río, de aves silvestres y del viento patagónico acompañan la travesía. Bueno, el recorrido es un paseo que dura alrededor de 2 horas, en los que puedes ir disfrutando distintos paisajes entre medio del bosque, de la pampa, y buscamos llegar a un mirador en el Cerro Nevado, en donde se puede ver toda la ciudad y todo el valle de Puerto Aysén. Hacemos una mateada arriba del cerro, se cuentan hartas historias durante la excursión. Lo hemos hecho con niños, sí, con niños desde los 7 años ya pueden ir fácilmente en algún caballo manso con autorización de sus padres. Las más de 2 horas que dura el recorrido tiene un valor de 30.000 pesos por personas y para los menores de 7 años es gratis. Bueno, Fabián, después de haber disfrutado de esa cabalgata, donde se conectó con la naturaleza, de este entorno maravilloso del sector Río Los Palos de acá de Puerto Aysén, ahora lo invito a conectarse con algo dulce, con algo propio de nuestra zona. Terminada la cabalgata, degustamos la gastronomía tradicional de la región. Pasteles y calzones rotos están incluidos en el servicio, algunos cocinados en base a calafate, que brindan sabores típicos de la Patagonia. El calafate es un fruto típico de esta zona de la Patagonia y hacerle honor a la leyenda. Pues dice la leyenda que si el que come calafate vuelve a la Patagonia. Entonces, como quiero que usted vuelva para acá y vuelva a disfrutar con nosotros, lo invito a degustar esta rica once. Aysén se conoce por ser la región que más produce salmones a nivel nacional. Por eso es que acá existe una amplia diversidad para el paladar. Salmón ahumado al merquén y con miel son solo algunas de las opciones que se acompañan con una cerveza de la zona. La particularidad de esta cerveza que es producida y elaborada con aguas de la cordillera del sector del Valle Pangal. Y aquí el 90% de los ingredientes son aguas completamente naturales. Una nueva jornada en la Patagonia Norte nos lleva a la Junta, pero antes hay paradas obligatorias en la carretera austral. El mirador del río Cisnes ofrece una vista panorámica del caudal que se extiende por 160 kilómetros. A pocos minutos está la Piedra de Gato. Por la misma ruta está el Salto Padre García, un pequeño sendero que ofrece la imagen de una hermosa cascada. Los 12 meses podéis venir a la región de Aysén. La particularidad que cada estación del año los colores son distintos. O sea, aquí imagínate en invierno con blanco, entre medio lo verde, fabuloso. Y más rojizo en el otoño, así que no. Que vengan para acá no a disfrutar la región de Aysén. Antes de llegar a la Junta, una última parada en la ruta para apreciar a distancia el imponente ventisquero colgante Queulat, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre. Bueno, luego de 250 kilómetros recorridos hemos llegado hasta la localidad de La Junta, en donde se pueden realizar diversas actividades y de hecho durante esta jornada vamos a realizar paseos en kayak y también en balsa y para aquello nos encontramos con Bruno Díaz, quien nos va a acompañar en esta travesía durante esta jornada. Denominado como el pueblo del encuentro, La Junta está emplazada donde se unen los ríos Roselot y Palena. Los vamos a invitar a hacer un pequeño paseo por el río Palena, que es un río que nace en Argentina y entra a Chile con un recorrido de aproximadamente 240 kilómetros
desde Cordillera hasta llegar a la desembocadura cercana a la localidad de Raúl Marín. Ya en el río hay algunos consejos previos antes de iniciar el recorrido. Un atractivo para grandes y niños, una suave corriente permite disfrutar del paisaje. El paisaje habla por sí solo, lo increíble que es el bosque de acá, el bosque patagónico, que sin duda es uno de los pocos bosques de este tipo que está quedando en el país. Para las personas que, no sé, de ciudad, que están un poco estresadas, venir para acá, es maravillarse con el paisaje. Un escape a la rutina, a las grandes urbes, conociendo lugares prístinos donde incluso el hombre no ha llegado. Una opción de vacaciones que puede transformarse en una alternativa única en cualquier época del año. Bien, la intensa sequía que lleva cerca de 13 años, mega sequía ya en la región del Maule, ha obligado a racionalizar el agua para cultivos. Conversamos con el presidente de la Junta de Vigilancia del Maule, justamente Carlos Diez, quien además tiene muy claro también cuál es el panorama. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Mega Noticias. Buenos días. Hola Daniel, muy buenos días. Carlos, bueno, hablábamos ya de esta mega sequía. Hablar de sequía ya queda muy corto, ¿no? En muchos años incluso se ha hablado del concepto de hipersequía en algunos años, sobre todo el 2019, que fue terrible en ese sentido, y ustedes bien lo saben. Estábamos presentando el dato de que ya están racionalizando justamente en el Maule el uso del agua en lo que son los cultivos. ¿Cuál es la situación hoy día, considerando además la situación muy delicada que tenemos en el verano que se viene por delante? Bueno, tal como tú dices, esta es una sequía que ya lleva 12, 13 años que está en esta zona y a nivel mundial lo mismo, donde ha afectado a la agricultura fuertemente, debido a que ya no tenemos ahorros de agua en los embalses, cada día la agricultura se ve más restringida. En el caso del Maule, siendo la cuenca más grande de riego, es la más intervenida. Tenemos una cantidad de hidroeléctricas que están en esta cuenca y además tenemos que trabajar y coordinar con ellos los repartos de agua. En este caso, ya esta Junta lleva 6 años trabajando en acuerdos con la hidroeléctrica, donde hemos podido ahorrar agua en sus embalses. Eso ha permitido también recuperar la laguna del Maule, por lo cual podemos pasar ciertas temporadas sin tanta restricción. Pero ya lo que pasó el año 2019-20, con una sequía muy compleja, al año siguiente una lluvia que permitió regar en condiciones de restricción que igual afectaron, hoy día nos lleva a estar sumamente restringidos. Tenemos con suerte la posibilidad de repartir el 50% del agua hasta el mes de enero y de ahí en adelante la restricción debería llegar al 35%. De esa forma no podemos regar, es sumamente complicado, van a haber pérdidas de cultivo. Esta Junta se ha encargado de transmitir esto desde el mes de agosto, se han hecho reuniones informativas, se han entregado volantes respecto a esta situación y cada día nos complica más. Y lo peor de todo, que esta condición es la consecuencia que va a pasar el próximo año. Hoy día vamos a consumir toda el agua que tenemos embalsada, tanto en los embalses de generación como en la laguna del Maule, pero ya para el próximo año, si no tenemos una cantidad de lluvia considerable, que caigan sobre 1.800 milímetros y tengamos 3, 4 metros de nieve, la situación va a ser sumamente crítica. ¿Y qué le puedes comentar a la gente respecto del tema de el impacto en la agricultura? Porque también cuando hablamos del agua, este es un tema súper sensible y que además se está conversando también ahora mientras se redacta la nueva Constitución. Y también, lamentablemente, también hay mucho eslogan respecto de esto, hay mucho desconocimiento también. Entonces, muchas veces se dice, a ver, lo importante, y en esto estoy de acuerdo, lo importante es el consumo humano. En eso siempre estamos, me imagino, todos de acuerdo, o sea, es como la base, ¿cierto? Pero también, cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando de alimentación. La base que muchos lo dan a entender como, bueno, esto va a afectar el bolsillo de unos pocos que quieren exportar. Bueno, aquí estamos hablando también de agricultura, de cultivos que son para el consumo nacional. El agua es alimentación, básicamente, como que a veces se tiende a separar las cosas. Correcto, mira, estamos claros. Lo primero es el agua para el consumo humano, eso es esencial, tanto en las ciudades como en la parte rural, eso no se cambia. Pero en este caso de la agricultura, no hay ningún agricultor que especule con los derechos de agua. Nosotros transformamos el agua en alimento, como tú dices, y la verdad que es la población que alimentamos. Nosotros, tanto a Chile como a las exportaciones, crecemos en base a la agricultura. Damos empleo, generamos divisas y eso es un crecimiento. En nuestra cuenca hay que considerar que más del 76% de los
los accionistas, que somos 13.000 accionistas en esta cuenca, son pequeños agricultores que tienen entre 1 y 15 hectáreas. Por lo tanto, no son los grandes que aquí los que se benefician con el agua. Y esos son mitos como lo que tú estabas diciendo en este caso, que la gente o los que tienen dinero o las empresas se aprovechan de esta situación. La verdad es que acá nosotros estamos velando por los pequeños agricultores, estamos haciendo crecer a los pequeños agricultores. Tratamos que, por ejemplo, la ley 18.450, que es una excelente ley de proyectos de riego, siga para poder beneficiar y mejorar el riego. Tenemos que tecnificar y creo que es esencial. Entonces yo creo que hay que romper esos mitos que los agricultores son los ricos, que los agricultores son los que se aprovechan con el agua. La verdad es que nosotros damos alimento y es bueno también que la gente tenga claro que una lechuga, para ponerlo como ejemplo, se produce con agua, se produce en la tierra y no sale de un supermercado. Entonces eso es esencial. Sí, y lo otro, Carlos, ¿cuáles son las perspectivas de lo que se viene? Porque sabemos que la situación es crítica y que está marcado por un contexto que va más allá de lo que quisiéramos, ¿no? La crisis climática es real, esto es uno de los síntomas de esa crisis, ¿no? Tenemos poca lluvia, tenemos esta sequía. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Porque también entiendo que hay todo un desafío tecnológico. Muchas veces los agricultores van avanzando poco a poco y las crisis hacen que también ellos vayan avanzando en lo que es la adopción de nuevas tecnologías. Estoy hablando de cosas que no son tan nuevas. De hecho, el riego tecnificado, por ejemplo, entiendo que todavía no es una realidad para la gran mayoría, ¿o me equivoco? Es así, el costo es alto. Tienes que pensar que para un cultivo de frutales estás hablando de $3.500, $4.000 por hectárea. Entonces no es fácil poder postular a un riego tecnificado. Y por otro lado, eso ya significa tener un pozo profundo, tener una cantidad de agua necesaria, que hoy día no la tenemos. Tú me escuchaste que antes estábamos repartiendo el 50% de nuestros derechos y normalmente en el mes de marzo vamos a llegar a un 35%. Entonces, la verdad que es esencial cambiar el sistema de riego. Tenemos que inyectar tecnología y eso tiene un alto costo tanto para el productor como para el gobierno, que en este caso también tiene que aportar algo a los sistemas de riego. Carlos, ¿cuáles son los cultivos, ya entrando al detalle, a lo mejor si es que tienes alguna mirada de esto, cuáles son los cultivos que se verían más afectados? Porque tú dices, va a haber afectación, va a haber impacto, eso lo tenemos claro para el próximo año. ¿Podemos saber cuáles serían algunos de esos que tú dices ya, esto sin duda alguna va a tener un impacto? Bueno, lo que hemos transmitido nosotros a todos los sistemas de riego y agricultores, en este caso, todos los cultivos largos, llámense los frutales, praderas, los cultivos de maíz, son los complicados que están hasta el mes de marzo con riego, y los frutales hasta el mes de mayo. Por lo tanto, son los que van a tener más restricción en relación a la necesidad que uno necesita. Hay que considerar que normalmente se gastan entre 8.000 a 10.000 metros cúbicos en la temporada de riego para un cultivo de frutales. Hoy día estamos bordeando los 6.000 metros cúbicos. Por lo tanto, el agricultor que no tenga un pozo profundo o un tranque que pueda resolver o complicar, o sea, mejorar la situación de riego, se va a ver sumamente afectado. Bueno, ojalá San Isidro haga de las suyas, pero por lo menos en el corto plazo, he conversado con varios especialistas de la materia y me dicen que probablemente esto ya deje de ser algo anómalo y se convierta casi que en nuestra nueva realidad. Estoy hablando de la poca lluvia, etcétera. Por lo tanto, también me imagino que hay planes en los que se da por sentado que a lo mejor esta situación llegó para quedarse. Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer? ¿Desplazar cultivos? ¿Qué se está haciendo al mediano plazo? Mira, yo creo que estamos al debe hace mucho tiempo. Yo creo que acá, aunque a los ambientalistas no les guste mucho, tenemos que hacer embalses. Tenemos agua que está en la primavera y lamentablemente la perdemos porque se va al mar, que aunque tiene que seguir un ciclo ecológico y todo eso, pero sí, se pierde. Esa agua se podría embalsar y poder complementar la necesidad que tenemos en verano o en los meses de riego, que son enero a mayo. Eso es lo primero. Lo segundo es inyectar tecnologías, mejorar los riegos tecnificados, hacer tranques de acumulación nocturna que beneficien a uno o a varios comuneros, que también estamos trabajando con eso. Y lo otro más importante es el doble uso del agua, que en eso sí estamos trabajando en el Maule hace bastante tiempo. Todo el agua que hay de generación, darle el doble uso, por lo tanto que se genere en los momentos que más se necesita para el riego. Y eso la verdad que ha costado bastante y se está trabajando acá en el Maule y estamos desarrollando ese trabajo. Qué bueno que hizo la advertencia de los especialistas, porque cuando, claro, cada vez que alguien dice que el agua se pierde, usted sabe lo que responden. O sea, el agua no se pierde, es parte del ciclo, pero claro, usted nos explicaba finalmente cuál es su punto de vista. Ahora, de todas las variables que ha mencionado, y acá no sé si es su área de expertise, pero creo que es importante, porque justamente yo estoy trabajando más con lo que es ciencia y tecnología, entonces
Me han hablado mucho de que en Brasil, en Argentina, en Europa también, ya están trabajando decididamente en lo que es la edición genética de algunas especies para hacerlas resistentes, por ejemplo, al estrés hídrico. Acá todavía usted no tiene noticia de que eso también sea una de las variables a considerar, junto con todo el resto de la batería de iniciativas. Mira, se está investigando, sé que se están haciendo ensayos, pero tienes que considerar que gran parte se hace en cultivo, no así en frutales, que es mucho más complejo, ya que son plantaciones que están 10 o 15 años dentro del sistema productivo. Por lo tanto, es una tarea a largo plazo, como también lo que se está trabajando en invernaderos, donde se puede captar el agua en el día y utilizarla en la noche. O sea, hoy día se está aplicando por todas partes ensayos y trabajos para poder mejorar la condición de riego. Tampoco es solución el tema de inyectar o sacar agua de pozos profundos, porque la cuenca en algún momento se va a agotar. Sí. Entonces, hay trabajos que se están haciendo. Acá se presentó un proyecto de mejoramiento del riego en la cuenca del Maule, que lo presentó el ministro Alfredo Moreno hace un tiempo atrás, y creo que también podemos trabajar con ello, donde se incluye a toda la comunidad. Estamos tratando de armar un consejo donde están las sanitarias, están las hidroeléctricas, están las personas que están relacionadas con el agua, para tratar de mejorar el uso y ser más eficiente. Yo creo que siendo eficiente podemos disponer de agua para poder mantener nuestros cultivos. ¿Y qué mirada tiene usted o cuál es su opinión respecto también del uso domiciliario? Sé que esto se escapa un poco a su área, pero también esto es bien importante. De hecho, ahora en Navidad, justamente acá, una empresa sanitaria acá en la región metropolitana estaba haciendo la advertencia, me imagino que esto corre para todo el país, decía, justo en Navidad y en Año Nuevo son los dos momentos en los que más aumenta el consumo de agua residencial. Y están haciendo campañas hace mucho rato para que también las personas sepamos racionalizar el uso del agua. Y claro, yo insisto con esto, nosotros abrimos la llave y sale agua, por lo tanto quizás no nos damos mucha cuenta en la casa, en el día a día, hasta que deje de salir el agua. Ese es el gran problema. Por lo tanto, también somos un actor importante en esto, ¿no? Todos son muy importantes. Yo creo que lo que tú acabas de tocar es un tema que hay que crear conciencia. El agua, nadie sabe o no se enteran de dónde nace. No todas las aguas son de río, hay muchos que son de pozos profundos para lo que es consumo humano. Y esas cuencas se agotan. Esas cuencas algún día van a tener complicaciones. Por lo tanto, todo lo que nos podamos restringir, todo lo que podamos mejorar su uso, el no contaminarlas, que eso es un tema gigantesco y que nosotros llevamos años trabajando, inculcando en los colegios y a los regantes, que hay que tener cuidado. El agua no es el basurero. Mucha gente que sale de paseo, que ahora vienen las vacaciones, dejan sus basuras a la orilla del río o en los canales, y eso a nosotros como agricultores nos afecta. Entonces aquí es un cuidado de todos. Tenemos que cuidar la limpieza, tenemos que ser restrictivos en el uso del agua. En las ciudades hay que cuidar también la situación del riego de los jardines o las piscinas. Es un trabajo de todos. Aquí toda una comunidad, este país, y todos debemos trabajar para poder mejorarlo. Sí, pues la hora del riego también es muy importante. ¿Cuándo regamos? Si es que tenemos. ¿Qué tipo de plantas tenemos también en nuestro jardín? Adiós también a esas duchas de 30 minutos que a todos nos gustan, pero que lamentablemente ya no van con estos tiempos. Y eso es cierto, ¿eh? Uno puede reírse, es verdad, pero son cuestiones que pueden ayudar y que hacen una diferencia. Y me quedo también con tu llamado, Carlos, respecto de la temporada de vacaciones ahora. Han aumentado mucho los viajes dentro de Chile. A raíz justamente del tema de la pandemia, mucha gente prefirió destinos locales. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, mucho van a ir al campo. Hay mucho viaje al campo, mucho viaje a ríos, a lagunas, etcétera. Y claro, el llamado también es a que cuidemos las pocas masas de agua que tenemos, ¿no? Lo que tú decías de que se utiliza a veces como el vertedero o como el basurero de cualquier cosa que hacemos, ¡boom!, lo tiramos al agua, total se lo va a llevar la corriente. Bueno, eso tiene un impacto ya en la malograda situación que están viviendo los regantes de nuestro país. Y no quiero ser alarmante, pero si la situación se mantiene y las perspectivas no mejoran, tenemos riesgo de poner, no sé, en peligro nuestra condición de potencia agroalimentaria o, más sensible aún, de tener problemas de déficit con alimentación para la población, ¿o todavía estamos lejos de aquello? Yo creo que estamos lejos de eso, pero sí van a haber
productores o agricultores complicados que van a perder sus cultivos. La gente, muchos no entendieron que había que restringirse en la cantidad de hectáreas a sembrar o cultivar. Yo sé que es un negocio que muchos vivimos de la agricultura, pero a veces hay que analizar los costos con los resultados que vamos a tener y eso va a traer consecuencias mayores al sistema que al final de cuentas afectan a todo el país, porque suben los precios y nos vemos complicados también con nuestro bolsillo. Es una situación de todo y ahí yo me quedo con la idea que tú dijiste antes. Aquí el agua es un bien común, es un bien que tenemos que cuidar y cada día es más escaso. Por lo tanto, de dejar claro que los agricultores no especulamos con el agua, que los agricultores hacemos alimentos para toda la comunidad y eso es lo más importante que hay que tener claro. Carlos, y aprovecho también tu presencia porque estamos comenzando una temporada muy movida, lamentablemente, de incendios también, de incendios forestales. ¿Están ustedes tomando medidas? ¿Están preocupados? Muchas personas viven de esto, de la agricultura, y evidentemente este tipo de cosas significa una pérdida total si es que llega a afectarlos, ¿no? Correcto. Aquí la zona ya se ha ido afectada por incendios. La temporada pasada, en la parte alta de la cordillera, tuvimos incendios bastante graves que afectan toda la flora y fauna nativa que hay. Por lo tanto, empieza la erosión. Aquí es un cuidado que la gente que va a la cordillera no deje los vidrios botados y tenga precaución si que hace fogata. La verdad que es complicado, más sobre todo con las temperaturas que estamos teniendo. Ayer 36 grados acá en esta zona central, que se supone no es para esas temperaturas, es grave. Perfecto. Carlos Diez, presidente de la Junta de Vigilancia del Maule, muchísimas gracias por todos estos minutos también. Y esperamos de verdad que la situación cambie, pero la única forma de hacerlo es que todos los actores responsables que forman parte de este ecosistema, hablamos del gobierno, de las empresas, de los agricultores, de las mineras, de la hidroeléctrica y obviamente de nosotros, de las personas, de los residentes también es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Si no, de esta no salimos. Correcto. Hay que tomar alta conciencia, ser cuidadosos y tratar de mantener lo mejor posible el riego para nuestros cultivos. Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Gracias, Daniel. Buenos días. Que estés bien. Bien, vamos a cambiar de tema. Le contamos que un 49% de los alumnos asistieron diariamente a clases presenciales durante este año escolar. Así lo confirmó la encuesta de monitoreo de establecimientos escolares en pandemia. El estudio detalló que el 98% de los establecimientos del país logró tener al menos una parte de sus estudiantes en las aulas y el 74% terminó el año escolar con la capacidad de recibir a todos sus alumnos. Sin embargo, los estudiantes que asistieron diariamente representaron casi un 50% del total. Expertos reiteran que la presencialidad es clave y el ministro de Educación, Raúl Figueroa, confía en que la experiencia acumulada va a permitir retomar la obligatoriedad de las clases este año 2022. La operación Altamar 18 terminó con una de las incautaciones de droga más importantes en lo que va del año. Además, permitió entender cómo grupos internacionales ingresan sus cargamentos a nuestro país. Los detalles en el informe de Pablo Abarza. A pesar de la oscuridad de la noche y la dificultad del movimiento en las agitadas aguas de la costarriqueña, este grupo de funcionarios comenzaba a finalizar uno de los operativos más importantes en la historia de la región. La droga fue cargada en diversos sacos y luego llevada a esta embarcación que estaba en el puerto de Paita, departamento de Piura, en Perú. Una vez en marcha, los oficiales lograron sus coordenadas, las cuales llevó a este equipo a esperar a los narcotraficantes en pleno alta mar. Lo interesante de este proceso es que esto se realizaría vía marítima y con el apoyo de la Armada de Chile se procedió a la detención de este grupo delictual en aguas chilenas y la posterior incautación. Pero aún faltaba lo más importante. Es por eso que siguieron el recorrido hasta llegar con la droga a un sector de bodegas al norte de Arica, donde se logró detener a otros 2 ciudadanos colombianos que mantenían conversaciones con el coordinador del negocio, que también fue capturado, eso sí en Santiago, lugar donde sería distribuida la droga. Incluso en el proceso de investigación
se permitió el ingreso de menor de droga por parte de esta banda, precisamente para poder desarticularla en su totalidad. Finalmente se logró incautar 1.378 kilos de cannabis sativa, la que fue evaluada en más de 2.200 millones de pesos, siendo uno de los operativos más importantes en lo que va del año y que da cuenta cómo grupos de narcotraficantes internacionales ven en Chile un lugar atractivo para sus negocios ilícitos. Refleja no solo las capacidades que cuenta la institución muy específicas para esta tarea en particular, sino que también para poder controlar y evitar al máximo que este tipo de flagelo no siga ocurriendo frente a nuestras costas. Los 6 detenidos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. Operativo exitoso, ya que más de 1 tonelada de droga destinada a la venta durante estas fiestas de fin de año estarán fuera de las calles de nuestro país. Las distribuidoras eléctricas anunciaron que van a mantener la suspensión en cortes de suministro para clientes que tengan deudas vencidas. Si bien la ley de servicios básicos termina el 31 de este mes, las empresas acordaron una prórroga hasta el 31 de enero de 2022. La iniciativa responde a una necesidad de seguir ayudando a los afectados principalmente por la pandemia. Recordemos que el Congreso se encuentra discutiendo justamente una tercera expansión de la ley de servicios básicos que aplica a las cuentas de luz, de gas y de agua. Bien, es momento de revisar las informaciones que están marcando la jornada en nuestro portal de noticias, meganoticias.cl, y comenzamos con el titular de esta reunión muy esperada entre Gabriel Boric, el presidente electo, con el ex primer mandatario Eduardo Frei, su tercer encuentro con exmandatarios de Chile. Ya lo hizo con la presidenta Michelle Bachelet y también con el expresidente Ricardo Lagos. ¿Qué más tenemos acá en nuestro portal? Ministros del Interior y Agricultura, 2 ministros que están viajando a Quillón. Incendio forestal ya ha consumido más de 2.000 hectáreas. Alerta roja, lo que está sucediendo con los incendios y la temporada que se inició al rojo vivo en nuestro país. También este miércoles nuevamente, atención con esto porque llamó mucho la atención durante la jornada de ayer, este miércoles nuevamente podría haber precipitaciones en Santiago, algunos chubascos. Revisa en qué comunas podría suceder este fenómeno. Y por último, los últimos bonos del año. Y esta es información que siempre viene bien para ayudar justamente a la economía doméstica. ¿Qué beneficios se pagan antes que termine el 2021? Esta es una tremenda pregunta. Voy a tratar de meterme aquí directo. No se puede. Pero usted, a ver, podemos ver. Mira ahí, apreté. ¿Qué pasó? Nos fuimos al WhatsApp. No es que sea un error. Pero bueno, el misterio se mantiene y usted sí puede entrar. Aquí está, mire, dato útil. Aquí está. Lo prometimos y lo cumplimos. Los últimos pagos del año. ¿Cuáles son los últimos bonos del año? Una platita bien recibida también por muchas familias. ¿Qué beneficios se pagan antes de que termine 2021, justo antes de la celebración de Año Nuevo y que viene muy bien además para pagar las cuentas? Mire, los beneficios económicos que entrega el Estado son una gran ayuda para, lo sabemos, millones de familias del país y son muy relevantes en esta pandemia. Por ejemplo, este año hay muchos beneficios como el IFE universal, el IFE laboral, el subsidio protege. Adicionalmente también están los bonos y subsidios que entrega el gobierno a las familias. Algunos de estos beneficios son el bono al trabajo de la mujer, también el subsidio al empleo joven, que van a tener pagos, escuche bien, durante las últimas semanas, o sea, esta semana, la última semana de diciembre. Por lo tanto, los beneficiarios podrán contar con estos dineros justo ahora, justo antes que termine el año. Los detalles, insisto, usted los puede revisar siempre en nuestro portal de noticias, meganoticias.cl. Son las 10:49 de la mañana.